Seguimos hablando de las cárceles privadas, el negocio redondo para muchos países. Hablábamos en el primer segmento de América Latina, la población penal a nivel internacional, pero vamos a centrarnos en Estados Unidos. El día de hoy también vamos a hablar. El número de población penal en ese país es de 2 millones, es una de las cifras más altas. Incluso también hablamos del negocio, porque allí las cárceles, como lo veníamos mencionando en el primer segmento, fueron aumentando. Menos del 50% de la población está en cárceles del Estado, la mayoría entonces allí en centros penales privados, un verdadero negocio. A ver, en los últimos 15 años la tasa de población carcelaria fue aumentando. Estados Unidos es el país con más cárceles privadas. Las privatizaciones de estas prisiones se inició a mediados de los 80 en el estado de Kentucky. Las empresas concesionarias más grandes, ¿cuáles son? Bueno, aquí tenemos algunos datos. Corrections Corporation of America y en segundo lugar, Geo Groups Inc. Estos son los dos conglomerados y cuyas acciones son las que mejor cotizan en la Bolsa de Valores incluso de Estados Unidos, en Nueva York, en el World Trade Center. Bueno, hay 2 millones de presos, lo mencionábamos allí, es la mayor cifra, tanto real como absoluta. Es decir, para que calculen, 690 por cada 100.000 habitantes. Para que tengan una comparación, en Europa simplemente es de 100, este es de 700, tanto, ¿no? Arizona, el estado de Arizona, por ejemplo, cuya gobernadora tiene una política antimigrante clara, pretende incluso privatizar todas las cárceles de su estado. Bueno, el tema de que las cárceles sean privadas también atrae otro tipo de negocios y de relaciones privadas. Fíjense que dice el portal RT, nos vamos al portal web y dice cárceles privadas de Estados Unidos pagan a los jueces para que les envíen más prisioneros. ¿Qué tal? Esta es la información que utiliza este portal y nos habla de algunos casos en particular, menores de edad que terminan en los centros penitenciarios por riñas callejeras, por colgar en internet, por ejemplo, un video burlándose de algún profesor o incluso por rayar el auto de la madre, es decir, situaciones de adolescentes, pero que recordemos, se traducen en un verdadero negocio porque pagan. Hay algunos casos en particulares, por ejemplo, Edward, de 17 años, era estudiante deportista cuando fue detenido durante una fiesta, un juez lo condenó a 6 meses y después se comprobó que había recibido una millonaria suma de dinero por parte de los dueños de estos empresarios que manejan las cárceles. Jair Muñoz está con nosotros desde Venezuela, de la Federación, de la Fundación La Juventud Toma las Cárceles. Bueno, en el caso de Estados Unidos vemos que es un círculo que se empieza a conocer en detalle, donde los dueños pagan a los jueces. Hablamos de corrupción, hablamos de violación de los derechos de las personas. Jóvenes que, por ejemplo, por lanzarle jamón al novio de la madre, terminan 2 años en la cárcel. ¿Eso es consecuencia de que sea privado? Digo, si fueran estatales, ¿eso podría suceder? Claro, es consecuencia de que fuese privado y te reitero lo que te decía al principio. En este caso, el Estado, el gobierno estadounidense no invierte ni siquiera un bolívar para lo que es la manutención de estas personas privadas de libertad, ni siquiera pues para conservar los espacios, sino que se limita una vez dada la concesión. Sí. Entonces, mientras más personas albergues en esos espacios, mayor es el presupuesto, que mayor es la suma de dinero que te ingresa y mayor es lo que debes tributar al Estado, ¿no? En torno a eso, y para ellos es un negocio, para ellos, y por eso es que esa política que se desarrolla en este Estado es incompatible en un Estado socialista como el venezolano, porque para nosotros eso representa una inversión. Nosotros necesitamos reeducar y reinsertar a ese individuo, ese hombre o esa mujer en la sociedad, que precisamente estos espacios son para corregir algunas conductas desviadas. Ellos lo ven de otra manera. Lo que nosotros vemos como un proceso social de reinserción de un individuo, ellos lo ven como un negocio, y por eso esas políticas serían incompatibles, y de allí el estallido de la huelga es producto de eso. Hablemos de la huelga, vamos a ver imágenes, porque familiares de los privados de libertad que están haciendo huelga de hambre allí en el estado de California realizan una manifestación pacífica. Aquí lo vemos, esto es frente a la cárcel federal de San Diego en el estado de California. Ellos están desde comienzos de este mes, del mes de julio, reclamando un montón de atrocidades en esos penales. Por ejemplo, algunos hace años que no ven la luz del sol.
también denuncian los alimentos en mal estado que les está llegando. ¿Cómo, esto incluso fue silenciado por toda la prensa de Estados Unidos hasta hace unos días? ¿Qué otras cosas denuncian? El trato cruel, inclusive pues lo que tú manifestabas, son encerrados como si no fuesen seres humanos, sin ver la luz del sol. A veces ni les suministran alimentos. Cuando llegan a los alimentos están en estado de descomposición, los sacan a altas horas de la noche para maltratarlos entre todo el personal de seguridad, y es eso, pues eso se ha pretendido silenciar, pero allí está, pues el mundo lo vio, y comparamos eso con la reciente huelga que se vivió en Venezuela a raíz de la actitud de algunos privados de libertad, y vemos la actitud hostil de un gobierno que reprime a sus ciudadanos, y vemos un Estado venezolano a la espera de que fuesen entregados los rehenes que tenían algunos privados de libertad. Jair, sabemos que se avanzó mucho en el caso particular de Venezuela, pero también hay una realidad. A pesar de todos los esfuerzos y estos planes, ¿no?, como los que nos mencionaba, para humanizar y para reinsertar a esta población dentro de la sociedad, ¿qué tanto es efectiva mientras exista, mientras persista una red de corrupción, digo, de complicidad por parte de algunos funcionarios? Digo, el trabajo para humanizarlos es bien fuerte, pero en la medida que no se ataque de raíz eso que el presidente denominó como el cáncer que está en el sistema carcelario, heredado por supuesto, pero en el que hay que trabajar, digo, si eso no se ataca, ¿sigue siendo efectivo todos estos planes para humanizarla? No, evidentemente que hay críticas que hacer al proceso venezolano, y una es la errónea interpretación de la justicia. Nosotros tenemos normas garantistas de la Constitución y leyes como el Código Orgánico Procesal Penal hablan de la presunción de inocencia, que un individuo debe ser considerado inocente y tratado como tal y juzgado como tal, y vemos cómo de manera alegre se tiende a privar a mucha gente de libertad. El mayor problema que afronta el Estado venezolano es el hacinamiento en los centros penitenciarios, con una capacidad real para 20.000 internos, y tiene 50.000, eso hay que decirlo, y lo hemos asumido, pero no nos limitamos a preocuparnos, sino que nos hemos ocupado en eso. Recientemente, pues la frase del comandante antes de salir de viaje, y fíjate pues que a veces pareciese que hay que jalarle las orejas a algunas personas para que tiendan a hacer su trabajo. Jueces, fiscales del Ministerio Público se han abocado, como siempre han debido estar abocados, y vemos cómo se han obtenido unas libertades, personas que deben ser juzgadas en libertad en torno a que son delitos menores, en torno a que les procede cualquier fórmula alternativa al cumplimiento de la pena, porque ya tuvieron un tiempo determinado privados de libertad, y es eso. Y también vamos a estar atentos, sabemos que hay un proceso, una fecha en donde se va a hablar de detenciones, incluso suspensión de algunos funcionarios. Recordemos todo ese arsenal que se vio en la cárcel venezolana, exacto, ya hay, pero también sabemos que están avanzando. La investigación se están profundizando, exacto, porque además es generalizada, ¿no? El cáncer, como lo denominó el presidente en alguna oportunidad, es eso, pero a veces los ciudadanos, el familiar, claro, se hace parte de eso. El mismo ciudadano, nosotros hemos venido denunciando, hemos hecho un llamado al familiar que denuncie, que no se haga parte de este círculo vicioso, sino que denunciemos, y que bueno, hay un Estado garante que va a tomar las medidas correctivas en el nivel que sea, inclusive si lo ha dicho el presidente. Bien, Jair Muñoz, muchas gracias de verdad por acompañarnos, y vamos a seguir, por supuesto, la situación en Venezuela nos dio la oportunidad de hablar varios aspectos que se repiten en nuestra América Latina. Hasta una próxima oportunidad.